Dentro de los objetos viven historias y voces que los explican, decía Sara hace años, cuando la chocolatera de porcelana blanca llegó a sus manos. A veces, cuando la toco, me parece que las escucho. ¿Y son muchas?, preguntó él fascinado. Unas cuantas. ¿No ves que es un objeto muy antiguo, que ha pasado por muchas manos? Y él, con el interés científico de siempre, ahondaba en la cuestión. Pero eso que dices es como admitir que las cosas están llenas de fantasmas, como las mansiones de las películas de suspense. Ella negaba con la cabeza. Precisamente, Max, la gente cree en casas encantadas, pero las presencias, por lo general, prefieren vivir dentro de objetos pequeños, casi insignificantes, donde nadie espera que estén. Esta chocolatera de porcelana blanca de la que os acabo de hablar es precisamente el hilo conductor de la novela Deseo de chocolate, de Care Santos. A través de la pasión por este dulce, la escritora nos traslada a un viaje en el tiempo, a través de más de 3 siglos de historia. La chocolatera de porcelana, a través de su propio recorrido de mano en mano, será la encargada de acercarnos a las 3 protagonistas de esta historia. Sara, heredera de un famoso negocio pastelero de Barcelona y cuyo apellido está ya vinculado a este dulce. Aurora, hija de una sirvienta de una familia burguesa del siglo XIX, para quien el chocolate es algo solo accesible a la clase alta, algo prácticamente prohibido. Y Mariana, esposa del fabricante de chocolate más famoso del siglo XVIII e inventor de una máquina prodigiosa que tendrá que proteger con uñas y dientes. 3 mujeres, una chocolatera y Barcelona como escenario de fondo. Un recorrido a través del cual podemos ahondar en otros grandes temas como el amor y sus formas, las diferencias de clase y la ambición. Eso sí, avisamos que será difícil que después de cada capítulo os podáis resistir a una buena taza de chocolate. Care Santos, bienvenida de puño y letra y gracias por venir a nuestro saloncito literario. Gracias a vosotros, encantada. Homenaje al que hacemos hoy a Deseo de chocolate, que celebra su 10º aniversario. Imagino que en todo este tiempo has podido conversar mucho con algunos lectores y lectoras de la novela. Mucho. Supongo que además de aquello de decirte, por Dios, qué antojo de chocolate... ¿Qué más información te ha llegado de los lectores? Bueno, ¿con qué se han quedado de esta historia? Decírmelo y reprochármelo, porque algunas personas me regañan. Me he engordado después de leer esta novela y pienso que es un buen efecto. Si fuera Deseo de acelgas no sería lo mismo. No sería pero lo el mismo. chocolate se presta y se presta también a las tertulias literarias. Me he recorrido gran parte del territorio y no solo nuestro territorio nacional, hablando de chocolate y probando chocolates, lo cual es una buena compañía de la lectura. Está muy bien esta versión de turismo literario en el que además Desde tiene luego. ruta gastronómica, ¿no? Desde luego que sí. 10 años, decíamos. ¿Cómo valoras este éxito 10 años después de haberlo escrito? ¿Te esperabas todo esto? Bueno, es un vértigo siempre el paso del tiempo, ¿eh? Y cuando... Claro, yo hace muchos años que publico, toda mi vida que escribo, y tengo siempre esa sensación de que las cosas las hice ayer, ¿no? Porque en tu memoria están frescas, porque es una novela que sigue muy presente en mi vida. Las novelas no las escribes y las abandonas, las escribes y te acompañan durante mucho tiempo, en algunas ocasiones durante el resto de tu vida. Y este es el caso de esta novela, que me siguen acompañando sus personajes, sigo hablando de ellos, sigue absolutamente presente y no me creo que haga 10 años, pero los hace. Pues menudos personajes que han ido acompañando y si te parece vamos precisamente a adentrarnos un poco más en la historia y me gustaría hablar de la manera o qué es lo que entrelaza esas historias, ¿no? Esa chocolatera de porcelana blanca que es la que tiene el valor y el poder de conectar a las 3 historias principales, pero algunas más que son esos enlaces de una a otra, digamos. Sí. ¿De dónde nace esto de darle todo ese valor a un objeto? Bueno, para mí los objetos son importantes. Me pregunto constantemente la historia de las cosas. Las cosas son inquietantes, las cosas nos sobreviven. Somos muy presuntuosos los seres humanos. Pensamos que poseemos los objetos y creo que es más bien al contrario. Son los objetos quienes nos poseen a nosotros porque ellos quedan y nosotros pasamos, ¿no? Y ellos pueden olvidarnos porque
tienen vidas mucho más largas que las nuestras. Yo todo eso me lo pregunto. Siempre las cosas, los objetos han sido importantes en mi narrativa desde el principio, pero aquí decidí darle la importancia definitiva a un objeto que es la protagonista. O sea, realmente la protagonista de la novela no es nadie humano, es esa chocolatera de porcelana nacida en una factoría parisina de postín, porque es una chocolatera encargada por la Casa Real para usos muy determinados, que tiene una vida muy larga, y es lo que yo cuento en esta historia, ¿no? Pues la vida desde que nace hasta que muere, si es que los objetos pueden morir, con una resurrección final que está al principio, y todo eso contado al revés, porque en realidad yo no cuento cómo el objeto envejece y va hacia la deriva, sino todo lo contrario. Empieza la novela con el objeto roto y vamos a su nacimiento. Vamos precisamente a esas tres historias de lo más actual hacia atrás en el tiempo. Empezamos por Sara, que es quien abre las tres de las historias, la que es situada más en la actualidad y que es precisamente quien defiende de entrada esa idea de que la chocolatera y que los objetos contienen muchas voces, ¿no? Y que a veces le hablan incluso. Cuéntanos un poquito de Sara y qué representaría Sara respecto a las otras dos historias. Bueno, Sara es la mujer de nuestro tiempo, esa primera historia es la que ocurre entre el siglo XX y el XXI, es una mujer que es contemporánea a mí misma, que en algunas cosas se me parece, no en todas, porque tiene una vida emocional un poco complicada en el momento en que yo la retrato, pero representa a la mujer que lo tiene todo o que cree tenerlo todo, ¿no? Esas mujeres contemporáneas que somos, que nos creemos con tanta suerte con respecto a otras generaciones, y en realidad tenemos mareos que no tuvieron nuestras madres, ni nuestras abuelas, ni muchísimo menos nuestras bisabuelas. Sara es una mujer además liberada, poderosa, que gana dinero, que tiene la vida resuelta, que tiene todo lo que cualquiera querría desear, pero que desea aquello que no tiene, que es un hombre. Claro, tiene un hombre estupendo, unos hijos estupendos, una casa estupenda, un trabajo que le gusta, un negocio propio, pero quiere al único que no puede tener. Eso también habla bastante de nuestro tiempo, y de esta economía y sociedad de la abundancia, donde siempre queremos algo que quizá es lo único que no tenemos. Es la más ambiciosa también, ¿no? Es la que puede serlo, porque las otras dos, claro, en el siglo XIX una mujer no podía ser ambiciosa, y menos habiendo nacido donde nace mi protagonista, ¿no? Y en el XVIII ya ni nos lo podemos plantear, con lo cual sí, Sara representa todo lo bueno y todo lo malo de nuestra época. A nivel de carácter, ¿podríamos decir que es la antítesis de Aurora, nuestra segunda protagonista, digamos? Es posible, pero sí, no se parecen en nada. Yo también quería personajes que tuvieran rasgos marcados y que no fueran siempre los mismos, evidentemente. Pero Aurora es que no puede ser, nunca podría ser como Sara, pero porque Aurora nace nace como criada en una sociedad en que el escalafón social estaba muy decidido desde el principio. Tú no podías plantearte cambiar de clase social. Eso era era un escándalo, se vivía como un escándalo. Y ella lo consigue no por voluntad propia, sino porque encuentra a un hombre que se atreve con todo y que va a contracorriente de su tiempo. Pero realmente ella es mucho más conservadora que él, porque ella nunca hubiera pensado poder hacer eso. Por tanto, ni siquiera puede plantearse una ambición ni mediana ni pequeña. No puede planteársela. Vamos a situar un poquito a los oyentes. Aurora es hija de una criada, de una familia adinerada. De alguna manera su destino está prácticamente escrito, manteniendo ese estatus, ¿no? Esa clase social y ese servicio a una familia en concreto. Solo que por la suerte o la casualidad, no sé cómo lo hemos de llamar, de conocer a un hombre que le ofrece otras posibilidades, se ve como reubicándose en una clase social diferente, ¿no? Sí, reubicándose y muy descolocada, porque en realidad ella misma es la que no acaba de verse, ¿no?, en esa otra clase social. El hombre es el doctor Volpi, que es un personaje al que yo quiero mucho. Hay bastantes doctores Volpi en mis novelas, sí, porque yo creo que ese personaje que nada contracorriente, que hace lo que no se espera de él,
que incluso revoluciona un poco a su época y escandaliza a su sociedad, porque el doctor Volpi realmente, los suyos, sus compañeros de clase social, no entienden nunca eso que ha hecho, ¿no? Que es casarse con una criada. Pero es que yo eso lo llevo en el ADN, me temo, porque en mi familia ha habido ejemplos de ese tipo. Entonces me gusta mucho escribir sobre personajes que no juegan con las reglas que se supone que estaban destinadas a ellos y que además se permiten el lujo de romperlas y que les salga bien, ¿no? Que es exactamente lo que le pasa a este personaje. Pero él lo hace con gran convencimiento y Aurora no sabe muy bien por qué lo hace, pues porque le quiere, porque él se empeña, porque insiste mucho y ella siempre se ve extraña en esa nueva piel de señora, bueno, sin preocupaciones, de otra clase social, que ya tiene criadas ella misma, entonces ella no encaja muy bien ahí, ¿no? Y a mí ese juego me encantaba y debo confesar que esa escena en que él le pide matrimonio seguramente es lo que más he disfrutado escribiendo de toda mi vida. Es probable, sí. Para mí, Volpi bueno, esa relación en general es ternura absoluta. Me genera mucha ternura oír sus momentos de leer, sus momentos de complicidad, ¿no? Compartiendo un chocolate. ¿Cómo le cuesta a ella sentarse por primera vez con él a tomarse un chocolate juntos? Incluso que él le hace la broma, ¿no? Como diciendo, se han encogido, ella va a buscarse a la cocina una tacita y una cucharilla para compartirlo y él le dice que se han encogido la vajilla, ¿no? Porque como que la prudencia de ella es como que está más acostumbrada siempre a servir y al final a decir que sí a todo lo que le indica. Sí, ¿no? Ella es una hija de su tiempo clarísimamente, que nunca se ha planteado ninguna revolución, porque también hubo hijas de su tiempo pues que se plantearon, con gran coste, por cierto, salir de ese marco tan estricto que era el que le estaba destinado, pero Aurora ni siquiera se lo plantea. Aurora, al revés, ¿no? Se siente incomodísima cuando Volpi la asciende de escala social con un gesto, con el gesto del matrimonio, y luego me gustó jugar a esa ironía también, ¿no? Como ella se siente incómoda ahí, se levanta por la mañana, ya se pondría a ordenar la casa, pero de repente se acuerda que ahora ya no es criada, es señora, entonces tiene que esperar y fingir que no se puede levantar, y bueno, un poco la ironía también de los ricos de su tiempo, de todos los tiempos, que siempre me gusta introducirla en todo lo que escribo, y esa ternura hacia los personajes, porque son personajes que además me quedan cerca. Vamos a hacer el último de los saltos en el tiempo, que es la tercera parte. Nos vamos al siglo XVIII y a un entorno totalmente relacionado con el mundo del chocolate y del inicio, por los inicios, por así decirlo, ¿no? Del gremio de chocolateros en Barcelona. Y cambia no solo la historia, sino la manera de explicarla, la estructura, ¿no? Aquí nos trasladamos, quizá el personaje sería Mariana, aunque la conocemos a través de las cartas de Guillot. Y cambia todo, la estructura y el perfil de personaje. Cuéntanos quién es Mariana y cómo nos enteramos de esta historia. Incluso el tono, que era lo que yo quería también desde el principio. Yo quería una novela partida en 3, con esos preludios y enlaces, pero partida en 3 que tuviera, que ocurriera en 3 siglos, con 3 juegos de protagonistas distintos y que además tuviera un tono diferente. El primero para mí era la tragedia, ¿no? La historia de Sara es más bien Sara, Max, y Poirot es más bien el tono de tragedia, Aurora y Volpi son más bien el melodrama, la tragicomedia, y la última parte es la comedia, pero la comedia desternillante, ¿no? Con un homenaje además implícito a la comedia francesa de esa época, porque además uno de los personajes principales es Beaumarchais, y Beaumarchais era un comediógrafo de mucho éxito y muchas otras cosas, porque es un personaje que él solo daría para una trilogía, es un personaje fantástico, además de que fue un hombre real y un gran dramaturgo y uno de los autores de referencia del teatro francés. Pero yo quería todo eso y también quería que fuera muy fiel a la historia, porque esa parte que seguramente el lector está leyendo pensando que loca se ha vuelto esta autora de repente, ¿no? Porque cambia el tono aquí? Y porque está escrito en clave de vodevil y hay muchos desencuentros, muchos juegos de entradas y salidas, muchos personajes que hacen cosas absolutamente locas, ¿no? De pronto.
Sin embargo, toda esa parte está muy documentada y todo lo que cuento es parte de la historia. Todo ello, desde la relación de Beaumarchais con la independencia americana, hasta el tráfico de armas que hubo en aquel momento, hasta la famosa máquina de chocolate, ¿no? Que es la que hace el nexo de unión en esa última parte, esa máquina que inventó un chocolatero barcelonés de nombre Fernández, que se ha perdido, nadie sabe dónde está. A mí me gustó inventar o imaginar o soñar con lo que podría haber pasado con esa máquina de chocolate, ¿no? Que fue tan importante como para que el gremio de chocolateros de París y su equivalente inglés mandaran a Barcelona sendas comisiones a ver este hombre barcelonés, este chocolatero barcelonés que había inventado, ¿no? que era tan novedoso esa máquina de procesar las habas de cacao. Y bueno, a mí solo esa peripecia, la de los chocolateros franceses y los ingleses, que en aquel momento eran las dos potencias europeas que además estaban enemistadas en guerra permanente, pues solo eso ya me parecía que merecía una historia, que fue lo que me propuse contar. Pero esa historia no se podía contar en clave seria, evidentemente. No, además estas cartas tienen un doble juego, ¿no? Que como Guillot se enamora de Mariana, claro, todo es totalmente parcial lo que explica, con lo cual, así como las otras dos tienes un punto de vista que es diferente, aquí su pasión hacia Mariana ya, bueno, la historia puede estar explicada a su manera. Y bien lo decías, el tema de cómo te has documentado me parece alucinante, porque además al llegar al final del libro, que ves la relación de todos los personajes, yo me entretuve a mirármelo y muchísimos personaje real, tal, y pensé, el trabajazo que hay aquí, ¿cómo has hecho enorme todo este proceso? ¿Cómo ha sido? Bueno, trabajo ingente, pero muy placentero también, porque una novela no deja de ser el permiso que tú te das a ti misma para bucear en algo que te interesa mucho, y en ese sentido es una maravilla poder hacerlo. Bueno, yo siempre empiezo mis novelas por la fase de documentación, siempre. Muchas de mis novelas tienen un trasunto histórico importante, con lo cual pues me dedico a una documentación que necesito, pero muchas veces me tengo que poner un límite porque yo me pasaría la vida documentándome. Es que documentándose es maravilloso. Claro, es eso, ¿no? Permiso para buscar lo que te interesa. Y de hecho a Fernández, al chocolatero, le encontré en una documentación anterior, pues porque en las documentaciones encuentras lo que buscas y también lo que no buscas. Y lo encuentras por casualidad y a veces son historias que merecen mucho la pena. Pues Fernández apareció de pronto en una documentación y fue ahí que empecé a tirar del hilo del chocolate, de los chocolateros en Barcelona, del gremio de chocolateros, que era tremendo el gremio de chocolateros barcelonés, con sus pleitos y sus mucha peleas, ¿no? y sus traiciones. Sí, era muy interesante y lo reservé cuando vi que en esa novela que yo estaba trabajando en aquel momento no tenía cabida, lo reservé y de ese personaje surgió toda esta novela. O sea, que en realidad le debe a la documentación por partida doble, ¿no? Porque sin documentación jamás hubiera tropezado con este personaje que dio pie a todo. Son tres historias muy diferentes, además con tonos y estilos muy diferentes. A mí con las tres me ha pasado que cuando acababa me quedaba con ganas de más. Decir, bueno, ¿y ahora qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo me pueden dejar así? Quiero saber más. De las tres historias, ¿hay alguna con la que tú también cuando paraste ahí te quedaste con ganas de seguir, darles otra oportunidad, quizá en otra novela? ¿O hay alguna de las tres historias que a ti te enamore en particular? Bueno, las novelas te persiguen, no las terminas cuando pones el punto final. Y yo siempre voy pensando que podría recuperar algún personaje y alguna historia y contarla, no sé si en un relato corto, siempre lo voy pensando. Cualquier día me decido y escribo algunas de las cosas que a mí me gustaría saber y todavía no sé por qué no las he escrito, ¿no? De todos modos, hay una historia posterior porque también hay una historia después de las novelas, que es cómo tus lectores reciben tus novelas. Y yo sí he detectado lectores disconformes, ¿no? Lectores que querían más, esto que me acabas de decir. Sí, que yo lo interpreto como algo muy positivo eso. Hombre, totalmente. Y si terminar una novela, es que íbamos muy bien. Claro, terminar una novela y decir, menos mal que ya se ha terminado, ya no podía más. Ese es un mal efecto, ¿no? Terminar una novela y tener ganas de continuar con los personajes, entiendo que es bueno. Pero en algunas ocasiones veía
que había muchas preguntas ahí. Entonces me decidí y escribí un relato más sobre la relación de Sara, Max y Poirot. Un relato pasados unos años, que llegó a publicarse y que se hizo una edición especial y que está en algunas bibliotecas. Fue una edición reducida, pero luego yo lo puse en mi web, ese relato, de manera que quien quiera pueda leerlo. De la segunda parte no hay continuación, pero yo tengo ganas de saber qué pasó cuando llegó Guillot a París, con su máquina y con todo lo que se lleva de Barcelona. Eso no lo he contado y algún día lo contaré. Sí he contado la vejez de Guillot, porque Guillot es un personaje que es protagonista de otra de mis novelas, Del aire que respiras. Y yo sé, y mis lectores también, qué le pasa a Guillot de mayor, cómo vuelve a Barcelona, de qué manera vuelve a Barcelona, y que además tiene un destino muy largo en Barcelona, que es esa otra novela. O sea que los personajes siguen conmigo, porque muchas veces no quieres deshacerte de ellos, ¿no? Y buscas la manera de inventar otras historias para continuar para seguir con dándoles ellos. vida, ¿no? Sí. De alguna manera. Si nos centramos en los 3 personajes femeninos, en Sara, Aurora y en Mariana, ¿cuál de los 3 crees, con cuál de los 3 te tomarías tú un chocolate y tendrías una charla tranquila? Con Sara no. ¿Con Sara no? No. Yo Además, creo... lo has dicho clarísimo, que no te cae bien Sara. No, con Sara, no sé si se me parece demasiado para caerme bien, no sé. O sería como tomarme un chocolate frente al espejo, no sé muy bien. Pero no, me pone nerviosa Sara y sus líos y su inconformismo y ese querer siempre lo que no tiene, ¿no? Ahí se nota la clase social un poco. ¿Tiene que ser una de las mujeres? ¿No podría ser un hombre? Sí, ¿por qué no? Venga. Podría ser un hombre. Bueno, me lo tomaría con Beaumarchais. Vale. Por supuesto, claro. Con Aurora me lo tomaría, aunque no sé, igual la zarandearía un poco. Me gustaría más tomármelo con Volpi, sí. Y no sé, y Mariana es tan jovencita y tan ingenua que igual tendríamos poco que decirnos, ¿no? En este momento. Ajá. Quiero decir que yo ya no soy ni tan jovencita, nada jovencita, y ingenua lo he sido poco. Pero con Beaumarchais sí, con Beaumarchais, y le preguntaría muchas cosas. ¿Qué le preguntarías? Uy, pues una de las cosas que le preguntaría es su historia real sobre esa relación que tuvo con la independencia americana y desde dónde, porque claro, se sabe que mandaba armas a América, no se sabe desde dónde. Pudo ser desde Barcelona o pudo ser, no es muy práctico desde Barcelona, pero precisamente por eso tal vez pudo ser desde Barcelona, porque a nadie se le hubiera ocurrido buscarle en Barcelona y él era un hombre dedicado a una actividad ilícita, por tanto, pudo ser, ¿por qué no? No se sabe desde dónde fue. Pues le preguntaría desde dónde, cómo fue eso, y cuál fue su relación, y cómo se le ocurrió, y qué otras maldades hizo a lo largo de su vida, que seguro que hizo muchas porque era un personaje propicio a las maldades. Se hace evidente cómo disfrutas de la fase esta de documentación histórica. Por ella te iba a preguntar precisamente, pero no tanto alrededor de los gremios, sino por ese escenario de fondo que tenemos en las 3 historias, que es Barcelona. También requiere mucha investigación, ¿no? El cómo era Barcelona en el siglo XVIII y cómo es actualmente, ¿no? Sí, bueno, la del siglo XVIII fue una investigación, diría que ardua, porque es muy distinta a la ciudad del siglo XVIII. No somos conscientes de hasta qué punto somos distintos, ¿no? A esa sociedad y a esa ciudad del XVIII. Así como la del XIX ya se nos parece mucho, incluso en lo malo, la del 18 nos queda lejos y novelarla, por cierto, es un reto. Pero es que Barcelona es mi terreno literario y vital y de mi honestidad literaria, pero también es del territorio de mi memoria. Es la ciudad que más quiero del mundo, la conozco muy bien. Esa documentación no la he hecho de una vez, he escrito varias novelas con Barcelona como fondo en distintas épocas, sobre todo el 19. La conozco muy, muy bien. A veces digo, si me soltaran en la Barcelona de 1860 con los ojos vendados, yo creo que sabría orientarme. ¿Sabrías orientarte? Yo diría que sí, pero la conozco bien. Y porque he leído mucho, porque me he documentado mucho, porque no es una sola novela, son varias. Y me fascina. Y siempre me sorprende cómo cosas que parece que deberían haber sido noveladas tantas veces, no lo han sido. Eso para una novelista es fascinante, ¿no? Tú descubres de pronto un asunto del que te gustaría leer y no ha escrito nadie. Entonces, pues, es inevitable el pensar, deber de, ¿no? pues tendré que hacerlo yo, claro.
Claro. Claro. Decíamos Barcelona como escenario de fondo, pero también y de una manera muy concreta el Liceo. O sea, el papel Sí. del Liceo aparece en las 3 historias. También nos puedes explicar un poquito qué objetivo tenías poniendo la ópera y el Sí. Liceo de una manera tan presente. Bueno, era arriesgado poner el Liceo en esta novela porque precisamente el Liceo ha sido muy novelado. Y hay grandísimos clásicos, sobre todo catalanes, La Febrador, por ejemplo, que tienen el Liceo como eje, ¿no? Pero es que no se puede novelar la burguesía barcelonesa de esa época sin que salga el Liceo. Es que el Liceo era casi como el salón de su casa. Es que ellos, el Liceo no tenía para ellos tanto un interés operístico, musical o cultural como de encuentro social. Y era un lugar donde ellos no solo se reunían, sino que se liaban con sus amantes y criticaban a la vecina y se encontraban con las nuevas incorporaciones a su sociedad. Así es como se encuentran con Aurora en el Liceo. Y era impensable novelar la burguesía barcelonesa del 19 sin que apareciera el Liceo, pero a la vez era muy peligroso hacerlo porque el Liceo no me lo estoy inventando yo. El Liceo lo han novelado y muy bien grandes novelistas clásicos de la literatura, tanto en castellano como en catalán, antes que yo. Por tanto, había que elegir muy bien cómo se hacía. Por eso decidí poner el foco en las óperas, no tanto en el edificio, en la historia del edificio, como en las óperas. Y por eso me centré más en la parte musical, que era a la vez muy universal, muy compartible. Eso es tan compartible como el chocolate, igual de adictivo. Yo os recomiendo que escuchéis las piezas que yo cito en la novela porque lo vais a pasar muy bien. Y bueno, yo soy también, no soy experta en ópera, pero soy una aficionada aplicada, digamos, y he tenido abono en el Liceo durante muchos años y vamos, que es un espacio que para mí también es muy familiar y muy mío. Como Sara, en realidad, porque Sara, aunque donde se ve más la fase del Liceo es en la historia de Aurora y Volpi, Sara también tiene ese guiño como que hay un día a la semana, si no me equivoco, el día que toca Liceo, ese día no se toca. Sí, como Sara, con menos pudientes. ¿Vale? Sara es una empresaria que le va muy bien. Bueno, yo he tenido que abonarme al Liceo con un poquito de esfuerzo, pero lo he hecho. Lo mismo. En las 3 historias de alguna manera se muestra, y ya lo decíamos sobre todo en los casos de Sara y de Aurora de manera más evidente, la diferencia de clase social, pero a mí me llama mucho la atención también cómo, gracias a las 3 historias, se hace evidente también el cambio, cómo cambia el papel de la mujer a lo largo de todo. Y cómo pasamos de una Aurora a una Sara y lo que se espera de cada una de ellas, nada que ver. Es de alguna manera un testimonio también de esta evolución. Claro, todas mis novelas, no solo esta. Es que siendo mujer y teniendo querencia por el siglo XIX, es inevitable eso, porque realmente la evolución que hemos experimentado las mujeres en un siglo y medio es tan enorme que es, primero, tentador contarla, por distintas cosas. Primero, no vayamos a repetir la historia, que a veces retrocedemos. Y especialmente ahora parece que se están viviendo momentos de retroceso en ciertas conquistas que ya teníamos muy digeridas y muy asumidas, pero no es así, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Por tanto, vamos a hablar de lo que ocurría y de qué papel teníamos las mujeres. No vaya a ser que nos confiemos y retrocedamos, ¿vale? Pero también para las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, bueno, pues muchas veces no tienen ese interés por el pasado que les hace ver que no deben ceder ni un milímetro del espacio que tienen bajo sus pies. Y es interesante que la gente más joven vea también de dónde venimos. Y a la vez, bueno, es un ejercicio también de sí que memoria, pero más que eso, ¿no? De guiño hacia pues otras épocas, a veces con ironía. A mí me gusta siempre que esa mirada sea una mirada irónica, pero siempre recordando. Importante. Enseguida te despediré, ya llegamos al final de la entrevista, pero antes me encantaría si nos pudieras dejar, como gran lectora que eres, una recomendación literaria, alguna novela que dentro de, no sé, el último año te haya llamado la atención en las últimas semanas, de aquello algo que digas, esta no os la podéis perder, que la he leído y te haya llegado, te haya removido. Es tremendo que digáis una, porque claro, yo no sé cuánto leo al año, pero leo sin parar. Bueno, un clásico
si me lo permites. Por supuesto. A mí yo ya sé que voy a decir una obviedad, pero yo recomendaría a todo el mundo que vuelva a leer las novelas ejemplares. Y ya sé que es obvio, estoy recomendando ni más ni menos que a Cervantes, pero yo soy catalana, tengo la sensación muchas veces que bueno, no hemos sabido querer muy bien a Cervantes. Parece que en España nos perdemos en otras disquisiciones, en Cataluña especialmente. Y bueno, Cervantes fue un gran amante de Barcelona, un gran conocedor de la geografía española y un narrador como ha habido pocos. Entonces, el Quijote es muy evidente, todo el mundo lo sabe, pero releed las novelas ejemplares, cualquiera, vale cualquiera. No sé, El celoso extremeño, por ejemplo, que no es de las más conocidas y que son deliciosas. Son novelas muy cortitas, eso que ahora se llamaría una nouvelle, y muy modernas y son deliciosas. Pues tomamos nota de esta recomendación y ahora sí, Cara Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el Saloncito. Gracias por este viaje que es Deseo de Chocolate. Y que no paremos de viajar. Exacto.